En el libro de Éxodo, capítulo 16, en la Reina Valera dice, Dios da el maná. Éxodo 16, vamos a leer los versos 2, versículo 3. La palabra está bendecida. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La palabra está bendecida. Pueden tomar su asiento, por favor. Den una alabanza de palmas, Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hoy es un día muy especial. Y así como vamos a compartir el alimento, el Señor nos inquietaba y decía, vamos a tomar un alimento físico, pero también vamos nosotros a comer un alimento espiritual. Y me hablaba del maná del cielo. Y me llama la atención esos versos 2 y 3, donde dice, claro que sí, así mismo. También Dios le provió agua, dice Israel. Dice, y le provió agua. Sabe más Biblia que mucho adulto es. Entonces, la palabra de Dios dice en el verso 16, capítulo 16, versículos 2 y 3, habla de la congregación cuando el pueblo fue sacado de Egipto. Si usted quiere ponerle un nombre a esta prédica, ponga expectativas o fe en Dios. Dígale a alguien, tú tienes o expectativas, dígale. Ayúdeme a predicar. Si usted no me ayuda a predicar, yo acabo tardísimo. Diga expectativa o fe en Dios. Este capítulo 16 nos muestra a cada uno de nosotros una realidad que la vivimos a diario. Muchos vivimos esa realidad y le estamos orando a Dios, le estamos pidiendo a Dios tantas cosas que necesitamos ver su mano obrar en nuestra vida. Qué interesante es cuando tú confías en Dios, cuando tú crees en Dios, cuando tú estás esperando algo de Dios. Lo delicado es cuando tú tienes muchas expectativas. Y muchos queremos enfrentar realidades y otros no queremos enfrentar las realidades que nosotros vivimos. Pero cuando enfrentamos las realidades, esto va desarrollando en nosotros una fuerza. Cuando usted es una persona que enfrenta sus realidades, usted se llena de fuerza, usted se llena de fe, usted se llena de mucha esperanza. Usted es una persona que avanza cada día en su vida. Este año usted tiene que entrarlo no con expectativas, sino con confianza en Dios. Dígale en confianza en Dios. Muchos de los fracasos que usted vive no es por la falta de expectativa. Los fracasos que usted vive es por la falta de confianza y fe en Dios. Todos tenemos expectativa de algo que estamos esperando. Estamos esperando que Dios nos resuelva las cosas de una vez. Estamos esperando una respuesta de Dios inmediata. Todo el que tiene una necesidad espera que Dios se lo resuelva de una vez. Todo el que tiene una necesidad no solamente quisiera que Dios se lo resuelva de una vez, sino que Dios se lo haya resuelto ayer. Que Dios no le hubiese permitido caminar en esa situación. Y cada uno de nosotros hemos vivido situaciones donde hemos empezado a orarle a Dios, hemos empezado a buscar el corazón de Dios, a tocar a Dios. Sin embargo, a veces en la espera nos vamos desesperando porque la respuesta que nosotros queremos es inmediata. Nadie quiere pasar proceso, nadie quiere vivir tiempos de pruebas, nadie quiere vivir tiempos difíciles en su vida. Y por eso las expectativas nos llevan a nosotros a veces a desesperarnos y a perder una confianza de Dios. La gente prefiere evitar las incomodidades.
La gente prefiere evitar los procesos. La gente prefiere evitar las pruebas, los desiertos, evitar las situaciones que viven. Pero realmente no es falta de fe, es que no quieren ceder al orgullo. No quieren ceder a áreas en su vida que son tocadas, porque son debilidades, son fortalezas que son tocadas en su vida. Nadie que pasa un proceso se quiere ver mal. Nadie que está pasando un desierto quiere vivir un desierto. Nadie que entra en un proceso está preparado para vivir esos procesos. Me llama la atención que la mayoría de los conflictos que tú vives internamente o externamente son el resultado de tener muchas expectativas. Son el resultado de siempre crear expectativas, pero esas expectativas cuando no se cumplen, crean en las personas incertidumbre, crean en las personas dudas, crean desesperación, crean tantas cosas que lo llevan a la ira, que lo llevan al enojo, que lo llevan a la maledicencia también. No crees que Dios te va a sanar. No crees que Dios te va a resolver el problema. Cuando las expectativas que tú tienes no las ves cumplidas, aún a la fe en Dios empieza a menguar en tu vida. A veces estamos esperando una respuesta de Dios. A veces estamos esperando a ver a Dios obrar en nuestra vida, pero no tenemos fe, lo que tenemos es expectativas. Y las expectativas nunca nos dan una certeza, nunca nos dan una seguridad. Cuando usted tiene expectativas de algo, eso le crea incertidumbre, porque la expectativa nunca le va a hacer a usted permanecer firme creyéndole a Dios. Las expectativas son inconstantes. Usted tiene expectativa en alguien y de repente esa persona hizo lo contrario. Y usted perdió la esperanza, usted perdió la fe. Pero cuando usted tiene fe, usted tiene confianza, cuando usted tiene esa certeza, aunque las cosas cambien, usted permanece creyendo que esa persona va a cambiar, que su destino va a cambiar, que sus problemas van a cambiar, que usted va a salir de esa situación, porque usted no tiene una expectativa, usted tiene una confianza, usted tiene una fe, usted tiene una certeza de que va a suceder. Por eso se pierde mucho tiempo. Por eso hay gente que pierden hasta el esfuerzo que hacen. Su tiempo de oración, su tiempo de ayuno, su tiempo de creerle a Dios. Son perdidos porque no tiene fe. Lo que tiene son expectativas de Dios. Se suponía que este pueblo iba a ser libre del yugo de la esclavitud. Se suponía que este pueblo iba a ser libre de la esclavitud que tenía 430 años clamando a Dios para ser libre de un yugo de esclavitud que vivieron de esos 430 años. Se despertó el pueblo, sintió que estaban esclavizados, empezó a clamar a Dios, empezó a hacer un clamor tan fuerte, dice la palabra, que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Pero Dios le habla al pueblo y Dios le dice a ellos. Lo que pasa es que a veces salimos con una gran expectativa. Dios le dijo al pueblo, lo voy a hacer libre. No, Dios le dijo al pueblo, te voy a sacar al desierto para que allí me adoren en el desierto. Dios le dijo al pueblo, yo quiero que el faraón los saque, le dé la libertad para que vayan por el desierto, camino a una tierra prometida, para que en el desierto me adoren y puedan entrar a la promesa de Dios. Pero el pueblo tenía una expectativa de que quería salir, era de la esclavitud. Pero se le olvidaba que Dios le había dicho, lo voy a llevar al desierto para que me adoren. Y muchos tienen una gran expectativa de que Dios restaure su familia, de que Dios restaure tu salud, de que Dios restaure tu vida. Pero qué interesante es que tú empieces a ver el milagro de Dios, que tú empieces a ver la sanidad de Dios, tú empiezas a ver a Dios entrar a tu finanza, tú empiezas a ver a Dios entrar en tu matrimonio, tú empiezas a ver a Dios entrar en tu negocio, pero de repente viene un desierto a tu vida y tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Pero dónde está el Dios que me libertó? ¿Dónde está el Dios
Dios que me dijo que me iba a restaurar el matrimonio y de repente volví a entrar en un desierto, de repente volví a entrar en una situación. Lo que pasa es que tenemos expectativa de Dios, y en el momento que te restaura tu vida, en el momento que te restaura tu matrimonio, en el momento que te da la salud, en el momento que te restaura la finanza, Dios no te dice a ti que tú no vas a poder pasar por un desierto. Dios lo que te dice a ti, que aunque tú vuelvas a lo desierto, allí tú tienes que adorarle, allí tú tienes que confiarle, allí tú tienes que creerle, allí tú tienes que tenerle fe a Dios. Se suponía que este pueblo iba a ser libre del yugo de Egipto. Se suponía que este pueblo iba a tener una libertad directa, que iba a ser el canal directo para llegar a la tierra prometida, para llegar a su promesa. Cuánta gente mirando la promesa de Dios y de repente vuelve y entra en un desierto y se olvidan del Dios que te dio esa promesa también. Y te olvidas del Dios que te abrió la puerta. Y te olvidas del Dios que te bendijo. Y te olvidas del Dios que está contigo. No creamos falsas expectativas. Dígale a alguien: no te creas falsas expectativas. Tienes que tenerle fe a Dios. Le prometemos a Dios tantas cosas, pastor. Le prometemos a Dios tantas cosas por las expectativas. Le decimos a Dios: Señor, cambia. Si tú me cambias mi vida, te voy a servir. Si tú restauras mi matrimonio, voy a ser un hombre fiel. Si tú restauras mis hijos, yo voy a ser un buen padre. Si tú restauras mi finanza, yo te voy a ser fiel a ti. Si tú me sanas y me quitas esta enfermedad, yo voy a siempre estar firme contigo, Señor, sirviéndote a ti. Y no creamos esas expectativas. No creemos que Dios no es el Dios del ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios: líbrame del alcohol? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios: líbrame de esta deuda? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios: líbrame de un divorcio? Líbrame de un dolor, líbrame de un temor, líbrame de deudas, líbrame de la incertidumbre, líbrame de la depresión, líbrame de un vicio. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios que te liberte de algo? ¿Cuántos saben que el pueblo había clamado a Dios? ¿Cuántos conocen la historia de Génesis? Que el pueblo duró 400 a 430 años esclavo y le había clamado a Dios. ¿Cuánto le hemos prometido a Dios conforme a nuestras expectativas? ¿Cuánto le hemos prometido a Dios conforme a lo que tú estás esperando de Dios? Cuando tú le prometes a Dios conforme a tus expectativas, el día que viene un desierto, tú piensas como que Dios nunca estuvo contigo. Tú piensas como que Dios nunca caminó contigo. Pero Dios sacó al pueblo del yugo de esclavitud de Egipto y le dijo: pero te voy a pasar por un desierto. Y allí yo quiero que tú me adores. Allí yo quiero que tú me hagas fiesta. Allí yo quiero que tú me celebres antes de llegar a la tierra prometida. Hay gente que piensan, porque Dios ya lo bendijo, piensan como que ya es la tierra prometida. Como que ya todo tiene que seguir siendo así. Pero Dios nos enseña que antes de darte lo mejor que te quiera dar, tú vas a pasar desierto. Tú vas a pasar de nuevo situaciones en tu vida. Tú vas a pasar procesos en tu vida. Tú vas a pasar cosas que vas a tener que volver a clamar a Dios. Y Dios lo que quiere es que tú te acuerdes que aunque tú estés esclavo, aunque tú estés en el desierto, aunque tú estés en la condición que estés, siempre clame a Dios y dependa de Dios. Den una alabanza fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gente que le prometen a Dios: si me sana, te eres fiel. Te prometo que si cambia mi esposo o mi esposa, yo dejaré este comportamiento. Yo dejaré el adulterio. Te prometo que si me saca de este miedo, que si me saca de la promesa, te prometo que voy a diezmar. Te prometo que si me saca de la amargura, te prometo si me saca de este divorcio, te prometo. Y empieza a crear él mismo unas expectativas. Dios no quiere que tú te creas expectativa.
Dios quiere que tú le creas a Él. Dios quiere que tú digas, en vez de decirle, si tú me sacas de esto, haré aquello, que tú le digas, Señor, yo sé que tú eres el que me liberta. Yo sé que tú eres el que me restaura. Yo sé que tú eres el que me cambia. Yo sé que tú eres el que me da nueva vida. Yo sé que tú eres el que camina conmigo. Yo sé que tú eres el que me ayuda. Que aunque tú estés viviendo la situación que estés viviendo, en medio de esa situación, tú sepas que Dios es el Dios que gobierna esa situación. Te desanima porque no ve la respuesta de Dios. Te desanima porque no ves que Dios está obrando. Tú no te desanimas porque Dios no está obrando. Tú te desanimas porque tus expectativas no están siendo cumplidas como tú quieres que Dios la haga. Tú te desesperas porque las expectativas que tú tienes de cómo Dios haga las cosas no suceden como tú quieres que sucedan. No sucede como tú estás esperando que suceda. Pero Dios sabe en qué momento obrar en tu vida. Te desanima por tus propias expectativas. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo perdido tiene la gente? Porque no tienen claro que las expectativas que tú tienes que tener en Dios no se llaman expectativas. Dígale a alguien, se llama fe. Se llama confianza en Dios. Se suponía que este pueblo iba a salir de Egipto a la tierra prometida en una trayectoria que les costaba aproximadamente 3 semanas. Pero duraron 40 años en el desierto. Dígale, en 40 años en el desierto. Porque ellos se habían movido por una expectativa. Y las expectativas que ellos tenían eran que Dios lo iba a sacar de la esclavitud. Me sacó de la esclavitud, ya yo voy a estar bien, ya yo voy a estar en gozo, ya yo voy a estar contento. Pero dice la palabra de Dios en Éxodo 16, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá me hubiera muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre. Hay gente que Dios lo está preparando para grandes cosas y no se da cuenta. Hay gente que Dios lo ha sacado de la libertad del yugo de la esclavitud, y aunque tú todavía te veas en el desierto, aunque tú todavía te veas en la escasez, aunque tú todavía te veas que no ves la respuesta completa, Dios te está sacando a ese desierto para prepararte para lo que Dios te tiene, que será mucho mejor. Yo vengo a profetizar esta iglesia, que no importa cómo Dios te haya bendecido, no importa lo que Dios haya hecho en tu vida, y ahora está caminando en lo que tú dices, Dios mío, pero entré en un desierto, Dios mío, pero volví a la prueba. No, tú no has vuelto a la prueba, tú no has vuelto al desierto. Es que ese es el camino que Dios te tiene para llevarte a algo glorioso en el Señor. Dios te tiene algo más grande, Dios te tiene algo mejor. Y Dios te sacó a ti de una deuda y volviste al desierto. Si volviste por rebeldía, si volviste por desorden, si volviste por pecado, arrepiéntete, iglesia. Pero si tú entraste en un proceso aún siéndole fiel a Dios, si tú entraste en un proceso aún siéndole fiel a Dios, Dios te está preparando para algo mejor. Dios te está preparando para cosas grandes. Dios le habló al pueblo en Éxodo 5:1 y le dijo: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. Dios nunca le dijo: díganle al faraón que el pueblo clamó para ser libre de la esclavitud de mí y que los suelte a ellos y los saque, porque Dios me tiene una tierra prometida. Dios le dijo al pueblo, a través de Moisés fue y le dijo al faraón: deja salir a mi pueblo al desierto para que allí me adoren, para que allí entonces reconozcan la grandeza de Dios, para que allí aprenda a depender de Dios. Hay desierto en tu vida que tú estás caminando, aún Dios bendiciéndote, porque Dios necesita que tú aprendas a tener una dependencia completa de Dios, que tú aprendas a tenerle fe a Dios, que tú aprendas a tenerle confianza a Dios,
Que tú no hagas expectativa, sino que tú sepas al Dios que tú tienes. Que no importa lo que te esté pasando, tú no digas, yo tengo expectativa, yo sé que Dios me va a sacar de esta. No, que tú digas, yo estoy con un Dios que está por encima de esa necesidad. Que tú puedas decir, cuando te venga el problema, la situación, que tú no digas, yo sé que Dios me puede cambiar esta situación. Si Él quiere, no quiere, si me lo puede hacer, dígale, eso es expectativa. Pero Dios está buscando gente que no tengan expectativa. Dios está buscando gente que tengan confianza, que le tengan fe, que le crean, que aunque tengan el horno como estos hombres que estaban en el fuego, ellos no dijeron, si me entran ahí, yo creo que Dios me va a salvar. No, esta gente dijeron, si me tienen que meter al fuego, métanme. Si me tienen que meter a los leones, métanme. Porque ellos sabían, ellos no tenían expectativa en Dios. Ellos sabían que Dios no lo iba a dejar quemar, que Dios no lo iba a dejar devorar por los leones. Y yo vengo a profetizar sobre tu vida que ese infierno, ese fuego, esos leones, eso que tú estés pasando, eso no te va a destruir, eso no te va a acabar, eso no va a hacer que tú perezcas. La verdadera realidad era que Dios iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Esa era la verdadera realidad. La verdadera realidad es que Dios no quiere que tú te quedes en el desierto. La verdadera realidad es que Dios no quiere que tú vivas en el desierto. La verdadera realidad es que después del desierto Dios tiene algo mejor. Pero tiene que pasar el desierto. Y yo no soy un pastor que te voy a decir, de Egipto va a Canaán. No, va a tener que pasar por el desierto. Pero llegarán a Canaán. Aquellos que ven los gigantes como pan. Aquellos que ven, aunque sea grande lo que se levante, ese lo vence mi Jehová. Ese lo derrota mi Jehová. Por eso el mayor yugo de esclavitud tuya no es el Egipto, es lo que tú tienes aquí. Cuando en medio de una situación te quejas, cuando en medio de una situación que empieza a vivir te desespera, cuando en medio de una situación que llega, lo primero que ve el problema y no ve a Dios, entonces esa es tu peor esclavitud. Cuando han pensado, ¿cuánto han pensado regresar al pasado? ¿Cuánto han pensado regresar a la vieja vida? ¿Cuánta gente Dios los saca de un yugo de esclavitud? Empiezan a caminar un desierto y de una vez están pensando queriendo volver atrás. De una vez están pensando, diciendo como le digo a la iglesia. Ellos decían, estábamos bien en Egipto. Yo estaba bien cuando estaba en el mundo. Yo estaba bien cuando andaba con fulano. Yo estaba bien cuando hacía este negocio. Yo estaba bien cuando hacía todas mis cosas que usted sabe por ahí raras. Yo estaba bien cuando me comportaba de esta manera. Yo estaba bien. No, usted no estaba bien, hermano. Usted estaba en el yugo de la esclavitud. ¿Cuánto están pensando más en el pasado que en el futuro que Dios les tiene? ¿Cuánto están diciendo? En el año 2023, en el año 2024, en el año 2022, en el año 2019, a mí me fue bien. Yo quisiera que en el 2026 a mí me vaya como ese año. Porque tengo que decir, iglesia, Dios dice en su palabra, nunca diga que lo de ayer es mejor que lo que te viene por delante. No compare lo que Dios va a hacer contigo en el año que viene con los años pasados. Yo te profetizo que el año que viene va a superar todos los años de tu vida. Si no te quejas en el desierto, si le crees a Dios, si sabes que Dios está contigo, si le tienes confianza a Dios, no entre con expectativa, entra con confianza en Dios. Ellos oraron para que Dios los sacara de la esclavitud. Pero Dios lo sacó de la esclavitud, pero lo pasó por un desierto. A veces Dios te trae una libertad a través del clamor.
A veces Dios te trae una libertad en medio del desierto. Porque hay gente que necesitan los desiertos. Porque en el desierto es que tú aprendes a depender de Dios. Hay gente que necesitan esos desiertos. Porque Dios necesita llevarlos a lugares de sequedad, a lugares de soledad, a lugares donde el frío es frío, pastor, pero el caliente, caliente. Al lugar donde tú voceas y nadie te oye. Al lugar de la desesperación y tú dices, pero me dejaron solo. Al lugar donde tú ves agua y de repente cuando llega no había agua de nada. Hay gente que Dios necesita pasarlo por ahí. Pero es importante saber que Dios está contigo. A veces hacemos falsas alabanzas. A veces vemos a Dios obrar en nuestra vida y hacemos falsas alabanzas. A veces vemos a Dios obrar en nuestra vida y hacemos alabanza al Señor falsa. Porque a veces vemos a Dios obrar en nosotros y empezamos a decir, wow, gracias Señor, el Señor me ha bendecido, el Señor ha hecho esto, pero el corazón todavía está ligado atrás. Este pueblo cruzó el Mar Rojo, vi la mano de Dios obrar. Levanta lo que tú tienes en la mano. Cruzaron, pararon las aguas del Mar Rojo, cruzaron aquel lugar. Allí dice la palabra que le amaron una fiesta, que adoraron al Señor y le crearon una alabanza, una adoración. Pero desde que dieron 3 pasos hacia adelante y vieron que no había comida, que lo que había era mucho sol, que lo que había mucho frío, se acabó la alabanza. Hay gente que tienen falsa alabanza. Si tú alabas a Dios cuando te va bien, alaba a Dios también cuando te va mal. Hay gente que nada más quieren alabar a Dios cuando le va bien. Cuando ven el Mar Rojo cruzar, cuando ven cruzan por el Mar Rojo, cuando ven las aguas pararse, cuando ven que Dios destruye los egipcios, que Dios destruye lo que tiene, que Dios destruye aquello. Pero de que dan 3 pasitos, hermano, mediodía en el desierto, ahí empiezan de una vez. Se acabó la alabanza, se acabó la adoración, pastor. Ahí es, Dios mío, pero yo prefería haberme quedado. Dios mío, pero yo prefería quedarme con esta deuda. Dios mío, pero yo prefería quedarme con este infierno. Dios mío, pero yo quería. No, hermano, no es así. Usted no puede volver para atrás. Usted tiene que seguir hacia adelante. Cruce el desierto. Somos libres de algo. Pero en el momento que la cosa empieza a ponerse difícil, nos convertimos en esclavos, hermano Urania. Volvemos a ser esclavos. Desde que usted se quejó, esclavo. Desde que usted pensó mal, esclavo. Desde que usted dijo, Dios mío, ¿y para qué tú me sacaste de eso? Pero ahora yo estoy peor. Diga, esclavo. Dígale, eres esclavo. Dígale, eres esclavo. Cuando tiene confianza y fe, la ambigüedad no existe. Pero cuando tú tienes expectativa, existe la ambigüedad. Pastor, ¿qué es expectativa? Es una creencia o suposición sobre algo. Como algo debería suceder, como algo debería comportarse alguien en el futuro, basada en tu deseo o experiencia previas, mientras que la fe es la seguridad, es la firmeza, lo que te da cualidad e integridad de alguien, que permite que tú creas que es fiable, que aunque las cosas estén difíciles, tú sigas creyendo. El que tiene expectativa, cuando las cosas se ponen difíciles, duda. Pero el que tiene fe, sigue creyendo. Y yo quiero que se levante una iglesia de fe. Yo quiero que se levante un pueblo de fe. Yo quiero que usted vaya a su casa, que aunque allá usted sepa lo que está viviendo, aunque usted sabe por lo que está orando, no dude aunque no vea el cambio. ¿Cuántos matrimonios se cansan con expectativa? Esa me la consigo yo. Esa es, yo apuesto a esa me la voy a levantar. Esa es la mía. Usted tiene una expectativa, pero después que ya usted está allá, que la expectativa se cambia, y usted ahí, usted dice, Señor, ¿y por qué yo dije que esta es? ¿Y por qué yo dije que esta era? ¿Y por qué yo dije que? Diga, no tenga expectativa. Tienes que tener fe. Tienes que tener confianza. Diga, tienes que tener confianza.
La expectativa es una anticipación del futuro. Usted tiene expectativa de algo porque usted está soñando un futuro. Usted quiere ver lo mejor de su vida, pero depende de su experiencia pasada, de su experiencia que haya vivido. Mientras que la fe es una convicción firme de seguridad. La fe no trae incertidumbre. La fe es fiable, es íntegra, capacita a la gente la fe. Y la fe se mantiene constante de todo. El que tiene expectativa, cualquier cosa lo remenea. Pero el que tiene fe, diga conmigo, el que tiene fe, es la fe que tiene el control. Por eso la palabra de Dios dice, y la fe es en el Hijo de Dios, es Cristo. Las expectativas es sobre lo que tú esperas de alguien, pero tú esperas resultados. Si no ves resultados, se te cae la expectativa. Pero el que tiene fe en alguien, se le cae el resultado y dice, Dios lo puede cambiar todavía. Yo sé que Dios puede transformarlo. Yo sé que Dios puede hacer eso. La expectativa te crea decepción, mientras que la confianza, mientras que la fe te fortalece en la confianza, te fortalece en la esperanza. Si hay confianza en algo, tu fe aumenta. Si tú tienes confianza en algo, tu fe va aumentando. Pero cuando nada más tú tienes expectativa, yo tengo la expectativa de que va a cambiar, entonces no va a tener esa confianza. La realidad es que ellos fueron libres. La realidad fue que ese pueblo fue sacado libre del yugo de la esclavitud de Egipto. Lo que pasa fue que ellos no sabían ser libres. Ellos no sabían quién lo había libertado verdaderamente. Ellos no sabían, no tenían una convicción tan grande de quién era Dios. Aunque habían visto el mar rojo abrirse, aunque tú hayas visto a Dios hacer un milagro en tu vida, eso no significa que tú no tengas expectativa y que lo que te falte sea fe. Porque cuando tú tienes fe, sale de una, aunque entre en otra, te lo goza. Porque el que te sacó de la primera, te saca de la segunda, te saca de la tercera, te saca de la cuarta, te saca de la quinta, te saca de la sexta, hermano. Y punto suspensivo. Dígale a alguien, ten fe, porque el que te ayudó una vez, te va a ayudar muchas veces. Estos hombres fueron al desierto y allí no tuvieron comida. Fueron al desierto y el desierto desespera. Todo el que está desesperado, dígale desierto. Dígale desierto. Todo el que está viviendo como sequedad, desierto. El desierto desespera. El desierto es sequedad. El desierto te hace perder la pasión. Yo no he visto a nadie en el desierto que diga, Dios mío, pero yo tengo un sueño, yo sueño. No, el que está en el desierto quiere salir de ahí. El desierto desespera. El desierto te hace vivir una sensación de vacío. El que está en el desierto se siente solo. El que está en el desierto no se siente libre. Este pueblo fue libre, pero porque estaba en el desierto no pensaban que eran libres. En el desierto se vive sin provisión. Si a ti te falta algo y tú estás como una temporada que nosotros vivimos. Pastor, ¿cuál fue esa temporada? Dígale a alguien, ayuno involuntario. ¿Usted ha ayunado involuntariamente? ¿Usted sabe lo que ayunar? Levánteme la mano los que saben que ayunar involuntariamente. Pues para que lo dejaron bajada, bájenla. Ayuno involuntario es que usted se levanta por la mañana y usted dice, abre la nevera. Y usted dice, Señor, pero esta tiene más agua que la piscina del Centro Olímpico. Lo que menos tiene verdura, ni ajo, ni comida, ni carne, ni agua. Que usted busca la provisión y no la tiene. Que usted dice, Señor, ¿y qué vamos a comer hoy? En vez de usted decir, Señor, ¿qué voy a comer hoy? Usted diga,
en victoria, en ayuno hoy. 24 horas no voy a comer para sacrificio a Dios. Hermano, usted no tiene nada que comer, pero coja eso y conviértalo en sacrificio a Dios. Las expectativas que Dios tiene sobre cada uno de nosotros nunca serán un castigo. Dios busca madurarte. Dios busca que tú le conozcas a Él. Dios permite cosas en tu vida para que tú empieces a depender de Él. El desierto no significa que Dios te abandona. El desierto significa que Dios te forma. El desierto significa que es temporal. Ellos iban de pasada en el desierto. 3 semanas llegaban a la tierra prometida, pero ellos prefirieron vivir una vida cíclica de repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo, y repitieron durante 40 años el mismo camino. Yo vengo a declarar sobre tu vida, sobre ti, mujer, joven, niño, hombre que está aquí, que tu vida no va a ser cíclica, que tu vida va a ser lineal, que tú vas a cruzar ese desierto, que tú vas a cruzar eso que tú estás viviendo y va a llegar a una promesa de Dios. ¿Cuánta gente muriendo en el desierto? ¿Cuánta gente muriendo en la transición? ¿Cuánta gente muriendo donde no deben morir? Fracasando donde no tienen que fracasar. Soltando a Dios donde no tienen que soltar. Dejando a Dios. En 3 semanas este pueblo llegaba a la tierra prometida y duran 40 años. Pues es necesario entender que no podemos tener expectativas de Dios. Tenemos que tenerle fe a Dios. Diga conmigo, fe a Dios. No te puedes quedar queriendo volver al pasado. El Dios que te saca de la esclavitud es el mismo Dios que te saca del desierto. A veces no nos damos cuenta. Este pueblo fue sacado de Egipto, dice, con mano poderosa, dice la Biblia. Lo sacó del yugo de la esclavitud del faraón. Y estaban en el desierto y allí empezaron queriendo volver para el yugo del faraón. Entonces el Dios que lo sacó de Egipto, ellos no se recordaron que lo sacó de algo mucho peor. Si Dios te sacó de algo peor, te va a sacar de lo simple también. Hay una condición, hay una realidad. Diga conmigo, hay una realidad. Me llama la atención realmente que Dios busca que nosotros dependemos de Él. Dios te va a libertar. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Pero Él necesita que tú dependas de Él. Pablo lo escribió de esta manera. 1 Corintios 7:22, sube la alabanza, por favor. Porque que en el Señor fue llamado siendo esclavo. Predique conmigo este verso. Diga conmigo. Porque el que en el Señor, dígalo a la iglesia entera. Porque el que en el Señor fue llamado, aún siendo esclavo, liberto es de Dios. Asimismo, el que fue llamado siempre libre tiene que entender que se hace esclavo de Cristo. Dígale a alguien, es que tú no has entendido que cuando Dios te saca de una esclavitud, Él quiere que tú entres a otra esclavitud. Así como tú eras esclavo de la droga, así como tú eras esclavo de la prostitución, así como tú eras esclavo del adulterio, así como tú eras esclavo de la mentira, así como tú eras esclavo de las deudas, así como tú eras esclavo de tantas cosas, Dios dice, yo te voy a sacar de esa esclavitud, pero tiene que ser esclavo ahora de mí. Y hay gente que no entienden eso, y por eso prefieren volver a la esclavitud de antes, porque la esclavitud en Cristo cuesta. Cuesta que aunque tú estés en el desierto, sepa que Dios está contigo.
Cuesta que aunque tú tengas el deseo de volver atrás, tú decís, no, yo estoy amarrado a alguien que me dice que no vuelva para allá. Pablo también escribe en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo te libertó para que tú vivas en libertad. Pero la verdadera libertad tú la vas a vivir en medio de toda la condición de tu vida. Está pasando en un desierto. Usted no puede decir, yo no pertenezco a ese desierto. Yo soy libre de ese desierto. Está pasando una maldición generacional. No, mis padres, mi madre pudieron estar esclavos, pero yo soy libre de esa maldición. Mantengámonos firmes, dice la palabra. No se someta nuevamente al yugo de la esclavitud del mundo, dice Pablo. Sino mantente esclavo de Cristo. Cuando Dios te hace libre, no siempre es por tus expectativas. Dios te hace libre porque Él te quiere hacer libre. Dios te hace libre porque tú le perteneces a Él. Porque hubo una sangre derramada en el madero a través de Cristo Jesús su Hijo, que pagó el precio por ti. Dios te hace libre y quiere que donde tú eras esclavo, donde tú te deprimías, donde tú te sentías abandonado, donde tú te sentías solo, enfermo, ahora tú sepas que Dios está contigo. La libertad de los hombres no viene cuando entienden que está todo resuelto. No, tu libertad va a venir que aunque tú estés viviendo los mismos procesos, dentro de ese proceso tú sepas que ya tú eres libre de eso, que ya tú no perteneces a eso. Tú estás esperando ser libre y Dios te quiere hacer libre también de la esclavitud que tú estás viviendo. Pero ahí que empieza a depender de Dios. La esclavitud de un matrimonio no es el divorcio. La esclavitud del matrimonio es lo que lo llevó a hablar de divorcio. A veces hay gente, la esclavitud tuya no es las deudas. La esclavitud tuya es lo que te llevó a la deuda. La esclavitud tuya no es la enfermedad, es lo que te llevó a esa enfermedad. La esclavitud tuya no es la droga, es lo que te llevó ese deseo, ese apetito a depender de eso. Pablo dijo en el libro de Gálatas que tú tienes que entender que tú no eres hijo de esa esclavitud, que tú eres hijo de aquel que te libertó. La palabra de Dios dice que tú eres esclavo de aquello que te gobierna. ¿Qué te está gobernando? ¿Dios o el pecado? ¿Dios o la depresión? ¿Dios o la enfermedad? ¿Dios o el problema? Entonces tú serás esclavo de eso a lo cual tú te estás sometiendo. Tú no eres esclavo de la enfermedad. Tú no eres esclavo de la depresión. Tú no eres esclavo de nada de lo que tú estás viviendo. Tú te consideras esclavo. Dígale a alguien, te considera esclavo. Porque tiene expectativa. Si tuviera fe, aunque viva una esclavitud, tú sabes que no pertenece a esa esclavitud. Y te considerará libre. Ellos no entendieron que su expectativa de ser libre no era el cambio de estatus de vida. Ellos no entendieron que ser libre no era solamente salir de Egipto. Ser libre era que aún en el desierto su mente no estuviera pensando en Egipto. Ya conmigo, depender de Dios. Me llama la atención y con esto voy cerrando. Busca Mateo 6. Mateo 6. En lo que tú buscas Mateo 6, te quiero leer el Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero para su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Primera de Pedro 5:10 dice, pero después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Dios. Le daré fuerza para que no se desanimen y haré que siempre estén seguros de lo que creen, de lo que tienen fe.
Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Cristo para que formemos parte de su maravilloso reino. ¿Tienen Mateo 6? Se lo voy a parafrasear. Es cuando Jesús le habla del Padre Nuestro. Y él empieza Jesús y la oración. Jesús le dice: cuando oren, oren de esta manera: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después dice: y no nos metas en tentación, mas libértanos del mal. Amén. Iglesia, quiero que preste atención a este momento. A Jesús le dice: enséñanos a orar. Y Jesús le dice: yo te voy a enseñar a orar. Y le dice la palabra: cuando ore, ora así. Dile: Padre nuestro que estás en los cielos. Diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Diga conmigo: el pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdónanos como a nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay gente que no están orando, oren. Y no nos meta en tentación, mas libértame del mal. Amén. Me llama la atención que Jesús, antes de decirle al pueblo, antes de decirle a los discípulos, antes de decirle a los que estaban con él: oren para que sean libres, él le dice: hay tres cosas primero que tienen que cumplirse. Ora por el pan nuestro de cada día. Y qué interesante es que en Éxodo 16 Dios le estaba dando el pan cada día a su pueblo. Todos los días le daba el maná del cielo. Todos los días le daba el alimento del cielo. Si guardaban, se le dañaba. Solamente antes del día de reposo cogían maná, una ración extra, y no se le dañaba. Pero Dios le daba el pan cada día, porque lo que Dios quería era que aprendieran a depender de Él en el desierto. Y Jesús vuelve de nuevo y enseña a los discípulos: cuando ore, ora de esta manera: el pan nuestro de cada día. Y todavía hace miles y miles de años, iglesia, que hubo un pueblo que tenía alimento en la esclavitud todos los días, de noche, por la mañana, a toda hora. Ellos dijeron: Señor, mejor no hubiese matado, allá teníamos la olla llena de carne, llena de comida, alimento. Pero no quisieron depender de Dios. Y Dios le dijo: te voy a dar el pan todos los días. Jesús vuelve de nuevo y nos recuerda: cuando ore, ora el pan nuestro de cada día. El desierto que tú vives, el desierto que tú puedas estar viviendo, lo que tú estés pasando, usted me puede decir que está viviendo la peor situación de su vida. Usted me puede decir a mí que está viviendo el tormento más grande de su vida. Pero hágase así. Diga: pues yo estoy vivo. Dígale a alguien: yo estoy vivo. Dígale a alguien: yo estoy vivo. Diga: yo estoy vivo. Diga: yo estoy vivo. Dios te permite lo desierto para que tú entiendas
que Dios te sostiene todos los días. No importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que tú estés pasando, si todavía tú estás de pie, si todavía te puedes levantar, si todavía tú puedes decir, ayer comí, pero hoy no, pero mañana comí. Dios te ha provisto algo, Dios te está sustentando, Dios te está alimentando, Dios está contigo en la buena, en la mala. No te quejes, no te desesperes, porque Dios quiere en tu vida, aunque te bendiga, aunque te multiplique, aunque te triplique. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Tú tienes que saber que hay un Dios que te quiere bendecir todos los días de tu vida. Dile a alguien, Dios me quiere bendecir todos los días de mi vida. Cuando usted despierte, aunque usted esté en el desierto, diga gracias, Señor, porque yo sé que hoy es un nuevo día para ver tu misericordia, para ver tu bondad, para ver tu amor. Dios se quiere manifestar todos los días en tu vida. Salmo 35. Porque un momento será su ira. No importa lo que tú estés pasando, no importa que tú veas la ira de Dios, pero dice, pero su favor dura toda la vida. La noche será el lloro, pero cuando amanezca, dígale a alguien, pero cuando amanezca, espera la bendición de Dios. Dios te quiere bendecir todos los días, dígale a alguien, todos los días. Dios quería manifestarse en ese pueblo todos los días. Diga todos los días. Cuando tú te levantes, dale gracias a Dios. Aunque esté pasando por el desierto, dale gracias a Dios. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, y con esto concluyo y quiero orar por ti, iglesia. La palabra de Dios dice que nuevas son su misericordia cada mañana. Que su amor perdura todos los días. Que su amor se quiere manifestar cada día, dice la palabra. Que su bondad se quiere manifestar todos los días. Entonces no te quejes, iglesia. No te quejes, aunque hayas tenido lo más grande de Dios y de repente ves que está entrando como en un desierto. No te quejes, porque Dios necesita tener la oportunidad de manifestarse en tu vida todos los días. Quizás tú piensas que no, pero sí, Dios quiere que tú dependas de Él todos los días. Iglesia, ponte de pies. El pueblo solamente adoró a Dios cuando cruzó el Mar Rojo. Pero después que estaban en el desierto, nunca más adoraron a Dios. Y Dios le dijo, deja salir a mi pueblo al desierto para que allí me adoren. Dile a alguien, para que allí me adore. Será libre cuando no son tus expectativas lo que te hacen victorioso. Será libre cuando tú sepas que tú dependes de Dios. Que no importa en la condición que tú estés, allí tú verás a Dios. Saber que Dios quiere obrar en ti cada día. Saber que Dios, el que lo hizo ayer, lo puede hacer hoy y mañana también. Lo que te hará verdaderamente libre es saber que aunque hoy tú no veas la victoria, mañana puede ser tu victoria. Cierra tus ojos, iglesia.